Bueno, Jaime, te estamos llamando de Piensa Prensa, estamos con el abogado constitucionalista Jaime Baza por aclarar algunas dudas que tenemos en el equipo y que se nos han manifestado mucho en los comentarios en las redes sociales. En primer lugar, la gente todavía no entiende la diferencia práctica entre convención constituyente versus asamblea constituyente. Es la única diferencia quizás que este acuerdo se escribió a espaldas de la gente en cuatro paredes por parlamentarios o hay otras diferencias? Hay una serie de dudas respecto del acuerdo del 15 de noviembre y de las condiciones del acuerdo, que son dudas legítimas, ¿verdad? Porque claro, es un acuerdo que surge desde un contexto institucional sumamente deslegitimado. Pero estando ese espacio deslegitimado, siendo el Congreso un lugar deslegitimado, las condiciones que habilita para la redacción de una nueva Constitución son condiciones que permiten una decisión constituyente, porque permiten redactar una nueva Constitución al margen de las reglas establecidas para su reforma. Y eso, por definición, es constituyente. Por lo tanto, la diferencia entre Asamblea Constituyente y Convención Constitucional es una diferencia semántica, ¿verdad?, de las palabras que estamos usando para nominar al órgano, pero no una diferencia en torno a las condiciones en las cuales ese órgano va a funcionar. Ahora, ¿habría sido mejor que este órgano se llamara Asamblea Constituyente? Ciertamente sí, porque es de alguna manera la demanda que ha estado levantando la ciudadanía en los últimos, 10 o 15 años. Pero que se haya llamado de otra manera, de alguna manera forma parte de las condiciones que hicieron posible ese acuerdo. Pero la Convención Constitucional va a poder tomar una decisión constituyente. Y, por ejemplo, algunas de las características de esta convención constitucional, como el dos tercios o la forma en que se va a componer la convención, han ocurrido en otros ejemplos de asamblea constituyente en otros países. Claro, las condiciones en las cuales esta Convención Constitucional va a funcionar podrían ser efectivamente más favorables para la manifestación libre de la soberanía popular. Eso es verdad. Esas condiciones podrían ser mejores. Pero si uno mira lo que ha ocurrido en otros países, han habido asambleas constituyentes o experiencias constituyentes que han tenido diseños similares al diseño que tiene la Convención Constitucional chilena. Por ejemplo, en Bolivia, en Sudáfrica, las asambleas constituyentes funcionaron bajo el quórum de 2/3. En la práctica, la constituyente de Colombia en 91 funcionó prácticamente por unanimidad, porque también había una clase política, una sociedad política dividida en 3/3. La Asamblea Constituyente tenía 3 presidentes, cada presidente representante más o menos de uno de esos tercios, y la Asamblea Constituyente tenía que actuar casi por unanimidad, porque tenían que estar los 3 presidentes de acuerdo. Entonces, esta idea de los 2/3, dado el contexto político actual, no es una traba para constituir, no es una traba para que la convención pueda ejercer una función constituyente, sino que va a generar ciertas condiciones para la redacción de un determinado tipo de constitución. Esta no va a poder ser una constitución neoliberal, pero probablemente tampoco va a poder ser una constitución socialista. Va a tener que ser una constitución que permita que distintos proyectos políticos puedan desarrollarse libre y democráticamente en el futuro, que es el gran problema que tenemos con la constitución actual, que al ser una constitución neoliberal impide el desarrollo de proyectos políticos alternativos. Ese quórum de 2/3 porque también puede funcionar mal, puede terminar generando efectos positivos. Ahora, lo que sí puede ser más complicado desde la perspectiva del carácter constituyente del órgano es las condiciones de la participación ciudadana, porque efectivamente hasta ahora solo tenemos las condiciones de la ley electoral ordinaria. No está determinado todavía si va a ser paritario, no está determinado todavía si va a ser si van a tener escaños reservados para los pueblos originarios y si los independientes van a poder participar en igualdad de condiciones.
esos tres elementos, creo yo, son de la esencia, van a ser esenciales para posibilitar que la decisión de la Asamblea sea una decisión constituyente. Porque si participan los mismos de siempre, probablemente van a tomar una decisión como la que han tomado siempre. ¿Y es seguro votar a prueba sin tener esas garantías democráticas mínimas? Es que eso va a estar resuelto durante marzo, antes del plebiscito. Ya, perfecto. Sí, eso se va a resolver. Piensa que estos tres elementos, más la participación de una cuota para discapacitados, eso ya se aprobó en la Cámara. Está actualmente en discusión en el Senado y va a ser resuelto la primera quincena de marzo. Entonces las condiciones para la constituyente van a ser conocidas antes del plebiscito. Bien, esas son buenas noticias. Sí, ojalá. Ojalá. Estabas hablando de modelos de cambios constitucionales en otros países. Hay mucho terror al cambio constitucional que ocurrió en Venezuela, pero hay otros cambios constitucionales que han usado Asamblea Constituyente o metodologías similares a lo que sería la Convención Constitucional que han sido positivos y que han permitido un cambio de una constitución menos democrática hacia una con más participación, a tu parecer, que sean similares a esto. Similar a la pregunta anterior, pero si puedes nombrar así quizás algún ejemplo más concreto. Sí. Mira, yo quisiera dividir la respuesta en dos partes, porque creo que hay algo importante de Venezuela que quizás vale la pena abordar. Pero mira, hay un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, del año 2015, que sistematiza todos los procesos de cambio constitucional que han habido en el mundo en los últimos 60 años, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, 70 años. Y ahí las experiencias que hay son muy variadas. Hay mucho cambio a través de la Asamblea Constituyente propiamente tal, ¿verdad? A través de órganos elegidos especialmente para redactar una nueva constitución. Ejemplos de eso hay muchos. Desde Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hasta, no sé, Ecuador, el 2008. Hay muchos ejemplos. Y hay muchos ejemplos también de cambios constituyentes que se han verificado, por ejemplo, a través del Congreso Nacional. Congresos que se atribuyen funciones ya no legislativas, sino que constituyentes, y han logrado tomar decisiones propiamente constituyentes, pero, o sea, han logrado redactar nuevas constituciones. Yo creo que ahí hay muchos ejemplos que podemos mirar. Brasil, por ejemplo, tuvo un proceso constituyente muy interesante a finales de los 80. Mencionábamos hace un rato a Colombia. Colombia también tuvo entre el 90 y el 91 un proceso constituyente que logró generar condiciones institucionales para superar la violencia paramilitar de los 80. Y también en un escenario de 3/3 muy marcado. La experiencia, creo yo, sudafricana es particularmente interesante porque la fractura social de Sudáfrica, marcada por el racismo entre blanco y negro, era mucho más profunda que la que tenemos hoy día en Chile. En Chile tenemos una fractura social de clase, diría yo principalmente, que no es tan profunda como la fractura social que había entre blancos y negros en Sudáfrica. Y con la lógica de los 2/3, Sudáfrica logró salir adelante y logró generar las condiciones institucionales para tener un país democrático. Entonces creo que ahí hay experiencias que podemos mirar con esperanza, digamos, pensando en que el proceso constituyente en Chile va a salir bien. En cuanto a lo de Venezuela, y sin prejuicio de que aquí hay lecturas distintas, yo creo que hay una cuestión importante del proceso constituyente venezolano, del segundo, que nosotros deberíamos aprender, a mi juicio, como errores, en el sentido de tratar de no caer en esos errores, a pesar de lo que se ha estado diciendo en ciertos sectores acá en Chile. A mi juicio, la función de una asamblea constituyente solo es constituir. O sea, la tarea del órgano constituyente solo es redactar una nueva constitución. Por eso la idea, y por eso yo creo que ha resultado tan mal en Venezuela, la idea de una asamblea constituyente con plenos poderes, incluso por sobre el Estado constituido,
preconstituido, digamos, puede ser efectivamente un vicio que termine echando por tierra las posibilidades del proceso constituyente en Chile. Esa forma de entender el ejercicio del poder constituyente es una amenaza para el ejercicio del poder constituyente porque lo lleva a ejercer poderes constituidos. Como es un poco lo que ocurre con el Congreso Nacional hoy día. El Congreso Nacional está pensado para legislar, no para constituir. La Asamblea Constituyente está pensada para constituir, no para legislar. Si el Congreso Nacional constituye, va a generar problemas institucionales importantes, de la misma manera que si la Asamblea Constituyente se pone a legislar, va a generar también problemas importantes. Claro, pero como está planteada ni la Convención Constitucional ni la Convención Mixta incorporarían una concepción de la constituyente de esa manera, como algo que quedaría después activa, después del proceso de cambio constitucional, como que quedaría activa. Esto nunca se ha planteado acá, ¿no? No, efectivamente, de hecho al revés, la convención que está propuesta, que ya está incorporada, ¿verdad? Que ya se ha aprobado, tiene 3 condiciones de funcionamiento que yo creo que son importantes y son las que hacen de esa convención un órgano constituyente. Primero, redactar la nueva constitución, luego tiene un plazo para ello, que es la regla general que uno ve en los procesos constituyentes en otros países, y en tercer lugar, una vez que redacta la nueva constitución se disuelve de pleno derecho, automáticamente. Ya, entonces con eso se elimina ese susto, ya no tenemos para qué tener ese susto ya. Claro, porque esas son las condiciones, si tú quieres, normales de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que se disuelven, porque como solo están llamadas a redactar la nueva constitución, redactada la nueva constitución ya no hay más objeto para que siga funcionando. Perfecto. Mencionabas que ya estaba definida la duración de la discusión y de la redacción de la nueva constitución por parte de esta convención constituyente, si es que se eligiera. ¿Cuánto sería ese tiempo? ¿Qué cosas se sabe de cómo funcionaría? ¿Qué cosas faltan y cuándo se van a definir? Tú decías que el tema de la paridad y de los pueblos originarios se va a definir en marzo, pero quizás también cómo va a ser esa discusión, cómo vamos a participar el resto, si vamos a poder verlo por televisión, cosas así. Sí, mira, efectivamente hay ciertas cosas que están definidas y hay ciertas cosas que la propia asamblea, la propia convención va a tener que definir después. Por ejemplo, se sabe que el trabajo va a durar 9 meses, prorrogable por 3 meses más, o sea, básicamente un año. ¿Ya? Se sabe además que va a contar con asesoría técnica especializada, ¿no? De modo tal de que la Convención Constitucional puede estar incorporada por personas normales, sin necesidad de tener conocimientos expertos, porque va a haber asesoría experta detrás, ¿no? Y hasta ahora pareciera ser que el órgano que va a cumplir esa función de asesoría experta va a ser la Biblioteca del Congreso Nacional, que es probablemente uno de los órganos mejor capacitados de todo el proceso legislativo. Eso es básicamente lo que se sabe hasta ahora. Se estableció, y es un poco parte de la regla general de los procesos constituyentes, que la Convención Constitucional se va a dar a sí misma las reglas de funcionamiento. Entre esas reglas de funcionamiento deberá estar, por ejemplo, la división interna en comisiones especializadas, de modo tal de que haya una comisión, por ejemplo, de derechos fundamentales, una comisión de proceso legislativo, una comisión de tribunales de justicia, y también debiera fijar las condiciones para la relación con la sociedad civil. O sea, establecer las reglas de funcionamiento puertas adentro y puertas afuera. Y yo creo que en esas reglas de funcionamiento puertas afuera hay mucho que aprender también de procesos constituyentes previos, ¿verdad?, en otros países, de modo tal de que se permita a la Convención Constitucional tener un contacto directo, fluido y ojalá vinculante con las asambleas territoriales y con los distintos espacios sociales que están discutiendo la nueva Constitución. Porque eso es lo que le va a dar básicamente el último toque de legitimidad al proceso. Esto lo va a decidir la propia convención. ¿Perdón?
Eso está dentro de las cosas que tiene que decidir la propia convención. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, ¿esta convención no va a haber expertos constitucionales? ¿Los expertos van a estar asesorando? Eh, claro, el trabajo de la asesoría técnica no es enseñar a los integrantes de la convención, sino que es traducir en un lenguaje jurídico, si tú quieres, los acuerdos políticos de la convención. Entonces van a haber ciertos procesos como de insumos para poder, por ejemplo, levantar información sobre las experiencias de otros países, pero principalmente el trabajo de esta asesoría técnica es traducir jurídicamente los acuerdos políticos, de modo tal de que la redacción del texto final guarde cierta coherencia interna. Ahora, no van a haber expertos designados en la convención, lo que no obsta a que eventualmente haya expertos que se presenten como candidatos o candidatas. O sea, la asamblea, o sea, la convención constitucional, tanto la mixta como la 100% elegida democráticamente, se van a componer a través del proceso electoral. No van a haber expertos designados en ninguna de las dos instancias. Claro, pero los asesores sí que son designados por la Biblioteca del Congreso. Es que lo que se ha conversado es que no es que la biblioteca designe asesores, sino que la biblioteca va a asesorar la institución. Ya. Y la institución cuenta con un staff de profesionales del orden de 300 personas. Ya, perfecto. Entre abogados, economistas, sociólogos, secretarios. O sea, hay un equipo técnico estable, que creo que eso es importante, porque no es que se van a designar asesores como se vienen designando asesores hasta ahora, ¿verdad? Sino que el órgano que asesora al Congreso Nacional de manera estable, profesional e independiente va a asesorar también a la Convención Constitucional. Claro. Entonces, no es que se contraten asesores especiales, sino que ese cuerpo de trabajadores, que son trabajadores estables, va a cumplir la función de asesorar también a la convención. Eso es lo más probable. Sí, te lo pregunto porque tengo entendido que entre los mismos abogados constitucionalistas hay diferencias enormes de perspectiva, de ideales, de modelos, absolutamente, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces es muy importante quiénes están o no están y quiénes eligen a las personas que van a estar traduciendo, qué sé yo. Por eso un poco te preguntaba. Sí, no, yo creo que es una pregunta súper válida porque en algún momento, sobre todo de la semana esa del 11 de noviembre, la semana que empieza con el lunes 11 de noviembre, se pensó en la posibilidad de designar especialistas de la forma como se designaron a los especialistas de la comisión técnica, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero esa idea fue desechada rápidamente, esa misma semana fue desechada. Y hoy día, yo creo que me atrevería a decir con certeza que hoy día la única posibilidad de que haya expertos constitucionalistas en la Convención Constitucional es que estos expertos se presenten a las elecciones y las ganen. Pero no van a haber designaciones de expertos como las había en el pasado. Hablemos un poquito de la campaña en caso de que ganara la Convención Constitucional, la Convención Constituyente. ¿Qué sabemos? Ya la campaña del rechazo está súper fuerte. Yo no entiendo si es que esa campaña es legal, hasta dónde es legal y hasta dónde es ilegal. Se está hablando ahora de cómo van a ser las campañas televisivas. ¿Quiénes deberían postularse como candidato a tu parecer y de qué manera? Ya, mira, aquí estamos hablando de 3 elecciones distintas. Sí. O de 3 votos distintos. Hay 2 votos en abril y hay un voto en octubre. ¿Ya? En abril vamos a votar 2 cosas. Vamos a votar si aprobamos o rechazamos la idea de una nueva constitución y vamos a votar si queremos que esa nueva constitución la redacte una convención constitucional o una convención mixta. Y luego en octubre vamos a elegir a las personas que van a integrar esa convención. ¿Ya? Ambas elecciones, tanto la de abril como la de octubre, van a tener propagandas electorales
y campaña electoral que empieza 60 días antes de la votación propiamente tal. Por lo tanto, la campaña electoral formalmente para el plebiscito de abril no ha empezado todavía. Ajá. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido básicamente información que circula por redes sociales, ¿verdad? WhatsApp, Twitter y Claro. cosas por el estilo. Mientras sea una persona que dice su opinión personal, está bien, pero ya quizás se ha visto publicidad en carteles, eso ya es ilegal, ¿no? Claro, se supone, mira, lo que se ha establecido en procesos electorales anteriores es que lo ilegal es llamar a votar por alguien en particular o promover una opción en particular. Lo que hemos visto en cartel hasta ahora ha sido más bien vago, pero claro, todos sabemos de qué se trata finalmente, palabras sueltas como apruebo o rechazo, cosas por el estilo. Lo único que ha sido, creo yo, propiamente ilegal fue un tiempo de radio que compró Cast hace algunas semanas en la Bio Bio, me parece que fue. Sí. Eso fue abiertamente ilegal, y si no me equivoco hubo sanciones ahí, pero el resto de la actividad como de difusión política, yo creo que no podría ser calificada todavía como propaganda electoral propiamente tal. Igual la diferencia es súper sutil, ¿verdad? Y está abierta a muchas discusiones. Pero lo único que fue propaganda electoral ilegal fueron esos anuncios en la radio Bio Bio hace algunas semanas. Perfecto. ¿Y de la votación de octubre, qué se sabe? Bueno, de la votación de octubre se sabe poco. Sabemos que los y las integrantes de la Convención Constitucional van a ser elegidos siguiendo el sistema proporcional con el que se eligió a la Cámara de Diputados recientemente. Eso en principio es una buena noticia, ¿verdad? Porque el sistema proporcional siempre fue levantado como una alternativa democrática al sistema binominal. Entonces, al menos en abstracto, es una buena noticia, pero hay definiciones pendientes súper importantes que van a completar ese proceso electoral. Primero, en términos de participación, como conversábamos hace un rato, ¿verdad? Si es que van a poder efectivamente tener escaños reservados, participación independiente e igualitaria y una convención constituyente paritaria, pero también está pendiente algo que se ha definido entre mayo y junio, cuestiones súper sensibles como financiamiento electoral, ¿verdad? Y otro tipo de asuntos de esa naturaleza, que son los que establecen las condiciones ya más jurídicas o institucionales para la participación política. Uh-huh. Eso debería definirse entre mayo, abril, probablemente, y junio, julio. Ya. Desde el Congreso siempre. Desde el Congreso, sí. Ahora, pero claro, desde el Congreso en las condiciones políticas actuales. ¿Ah? El Congreso lleva, 2-3 meses legislando bajo presión. Y hemos visto que el proceso legislativo ha sido más rápido, ha sido más ágil, no siempre han tomado las mejores decisiones desde la perspectiva del pueblo, es verdad, pero la presión política que se ejerce desde la ciudadanía movilizada, yo creo que ha significado resultados bien interesantes y bien importantes. Estas reformas van a ser aprobadas durante esta primera mitad del año por el Congreso Nacional, pero idealmente con la presión de una sociedad civil organizada. Claro, porque la verdad, bueno, yo no sé si hay mucha confianza en este nuevo Congreso tampoco, porque en realidad las leyes que más rápido han salido han sido las que coartan la manifestación. Yo creo que hay mucha desconfianza de que todo este proceso recaiga en ellos, a pesar de que son, digamos, el cuerpo responsable de hacer este trabajo, pero yo creo que ahí hay una parte importante que no se siente muy confiado en ir a votar, digamos, para esta decisión, este plebiscito de abril y más adelante. Sí. No, mira, yo creo que es una desconfianza súper razonable, ¿no? Una desconfianza que no está basada en prejuicios, sino que es una desconfianza que está basada en nuestra experiencia. O sea, la experiencia que hemos tenido con este Congreso
es que es un Congreso que ha tomado decisiones funcionales principalmente a los poderosos, ¿verdad? Y que ha tomado decisiones legales que han significado mayor represión en contra del pueblo, especialmente en contra del pueblo movilizado. Pero yo creo que la única forma que tenemos de mejorar las condiciones para ese tipo de decisiones es participando más activamente que antes. Porque claro, me parece que es un llamado finalmente a la confianza, un llamado a confiar en un espacio en el cual no tenemos confianza regularmente. Pero la verdad es que ese espacio de poder es un espacio de poder importante, y si nosotros no participamos, el espacio de poder va a funcionar igual, solo que sin nosotros, sin nosotras. Igual va a tomar decisiones buenas, malas, mejores o peores. Y yo tengo la impresión, sobre todo a partir de lo que hemos visto en algunas decisiones políticas importantes del 18 de octubre en adelante, no sé, la acusación constitucional contra Chadwick, por ejemplo, de que mientras mejor organizados estemos y mientras más presionemos, es más probable, no es una garantía, pero es más probable que el Congreso Nacional tome decisiones que nosotros podamos luego reconocer como propias y como decisiones legítimas. Va a ser un proceso largo y complejo de avanzar y retroceder. Pero mientras estemos presentes, yo creo que tenemos más posibilidades de que vayamos avanzando. ¿Qué te pasa con la opción marcar AC, que está corriendo desde Unidad Social y por distintas asambleas? ¿Es un truco peligroso? O sea, peligroso en sí mismo no, porque desde el Marca tu Voto del 2013, que está súper demostrado, súper claro, que rayar el voto no lo anula, ¿cierto? Lo único que anula el voto es marcar más de una preferencia. Lo único que me parece innecesario, porque llamar a marcar el voto hoy día con la Asamblea Constituyente de alguna manera fortalece la idea de que la Convención Constitucional no es una Asamblea Constituyente. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que la Convención Constitucional es una Asamblea Constituyente, con otro nombre, porque tiene las condiciones institucionales para constituir. Están dadas las condiciones para que ese órgano redacte una nueva Constitución. Y eso es una Asamblea Constituyente. Y también tiene esta regla de que se autodefine sus propias reglas también, ¿no? Claro, no está toda la cancha rayada para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional. Hay muchas normas de funcionamiento interno, por ejemplo, en la relación que va a haber entre la sociedad civil y la Convención Constitucional, que la propia Convención Constitucional va a tener que fijar. Y eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque de alguna manera nos tira la pelota a quienes vamos a votar en octubre, para elegir una Convención Constitucional que sea funcional a los intereses constituyentes de quienes hemos levantado esta demanda en los últimos meses. Pero puede ser, claro, no es que sea un error marcar el voto porque lo vaya a anular. Yo creo que es un error político porque sigue sosteniendo la idea de que la Convención Constitucional no es una Asamblea Constituyente. Yo creo que eso es un error. No, y también si es que uno marca apruebo, pero después no marca ninguna de las otras dos opciones y marca AC, va a quedar ¿qué opción gana ahí? Solo la apruebo se contabiliza, ¿no? O sea, claro, son dos papeletas distintas, son dos votos distintos. Si en la segunda papeleta uno no marca ninguna preferencia, con independencia de lo que raye, ese va a ser un voto blanco. Claro. Que no se va a contar. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú en el segundo voto marcas AC y no marcas ninguna preferencia, ese voto no va a favor ni de la Asamblea Constituyente, ni de la Convención Constitucional, ni de la Convención Mixta. Ese es un voto blanco. Claro. Mientras que mucha gente que va a votar rechazo en la primera papeleta, después va a poner comisión mixta, a pesar de que rechace, ¿no? Y va a ser contabilizado como convención mixta. Exactamente. Y ese es un riesgo súper importante porque los que no quieren nueva constitución, la verdad es que tienen el escenario político bastante más favorable, porque están todos y todas de alguna manera unidas en torno a una misma alternativa, que es básicamente rechazo en el primer voto y convención mixta en el segundo. Y por distintas razones, los que estamos a favor de una nueva constitución,
nos hemos estado dividiendo entre nosotros de manera un poquito innecesaria, como si convención constitucional y asamblea constituyente fueran cosas distintas. El punto es que son la misma cosa. Podríamos tener mejores condiciones para la convención constitucional, sí, pero la convención constitucional, incluso con las condiciones actuales, es una asamblea constituyente. Entonces, dividirnos en ese segundo voto solo va a debilitar nuestra forma y nuestro poder político. Claro, y ya hacer una campaña por una nueva propuesta o un nuevo acuerdo con condiciones mejores sería un camino mucho más difícil, encuentro tú. O sea, si en abril gana el rechazo, las condiciones para redactar una nueva constitución pueden esperar 5 años, 10 años, es muy difícil saberlo, porque va a ser muy difícil, después de abril, si gana el rechazo, volver a levantar una demanda como esta, y volver a generar las condiciones institucionales y políticas para que esa demanda logre generar efectos en el espacio institucional, que es por definición súper conservador. Entonces, si ya en noviembre esa institucionalidad se abrió, gracias a nuestras presiones, a redactar una nueva constitución, yo creo que es súper importante aprovechar esa ventana histórica que se abre para poder efectivamente a partir de octubre redactar una constitución democrática, social, verdad, etcétera, y sacudirnos esta constitución neoliberal que tenemos encima. Claro, ¿tú crees que con las condiciones actuales sería posible que se escriba una constitución con reconocimiento a derechos humanos, que deje esta obsesión por la propiedad privada, que aparezcan algunos respetos a los recursos naturales y a los pueblos, quizá un reconocimiento de Estado plurinacional? ¿Tú crees que algunas de estas cosas podrían ser posibles con las condiciones actuales? Mira, yo creo que absolutamente sí, sobre todo porque no hemos tomado suficiente importancia, no le hemos dado suficiente importancia a la elección de octubre. En octubre hay elecciones súper importantes donde vamos a elegir a los integrantes de la constituyente. Esa campaña electoral de octubre va a estar marcada por proyectos de nueva constitución. Entonces nosotros vamos a poder elegir, por ejemplo, a aquellos constituyentes que respalden, por ejemplo, que la propiedad privada tiene límite no solamente en la función social, sino también en la función medioambiental. La función social hoy día está en la Constitución, podríamos avanzar un poco y establecer una función de límite a la propiedad en el medio ambiente. Esa discusión la vamos a tener ciertamente después de la elección de octubre, pero es una discusión que va a empezar con la campaña electoral. Entonces, hoy día no tenemos plena certeza de qué es lo que vamos a poder poner en la Constitución, básicamente porque estamos recién de cara al plebiscito de abril. Pero cuando estemos de cara a la elección de octubre, vamos a poder tener sobre la mesa las distintas opciones constitucionales que cada candidatura, que cada lista presenta, de modo tal de que la constituyente va a tener la conformación que va a responder básicamente a nuestras preferencias políticas manifestadas en esa elección. No sé si me explico, Sí. si me explico bien. Sí. Yo creo que la cancha está bastante más abierta de lo que mucha gente cree. Tan abierta está que la derecha rápidamente se arrepintió de haber firmado un acuerdo como este. Y esa apertura va a depender muy especialmente del tipo de constituyentes que nosotros elijamos en octubre. Del tipo de proyecto de nueva constitución que respaldemos en las elecciones de octubre. Claro, y ahí va a salir todo el trabajo que se está haciendo hoy en las asambleas, en los cabildos a lo largo de todo Chile, ¿no? Que de ahí van a salir candidaturas, sí, propuestas, que es lo que se está preparando en las bases. Exactamente, hay mucha asamblea territorial trabajando muy intensamente, en levantando propuestas, no solamente para pensar el país, sino que especialmente para pensar esas unidades territoriales, esos espacios locales que en un estado unitario como este y con tan alta concentración del poder han estado postergados. Entonces esa relación, esa articulación de poderes políticos locales, yo creo que va a depender mucho no solamente de la riqueza del proceso constituyente, sino que también de que esos espacios logren primero articularse entre sí
y luego permanecer trabajando, o sea, seguir trabajando incluso después del proceso constituyente. Mm. Perfecto, Jaime. Bueno, te agradezco un montón por el tiempo, por la explicación. A mí personalmente se me aclararon todas las dudas que tenía y esperamos que a los auditores también. No, Tania, muchas gracias por la oportunidad también de conversar con ustedes. Y nada, quedo disponible a futuros contactos y futuras discusiones. Tenemos mucho trabajo por delante, así que probablemente van a seguir surgiendo más dudas en este tiempo. Así es. Ya, 1.000.000 de gracias. Que estén muy bien. Gracias, tú también. Chao, chao. Chao. Jaime Baza, abogado constitucionalista para Piensa Prensa. A puertas del nuevo plebiscito que se nos viene.